Ahí, ya. Ya, bueno, ahí se van a ir uniendo más de sus compañeros. Bueno, hoy día vamos a pasar a la tercera parte de la materia, que vamos a ver las bases generales de la administración de la justicia en el derecho procesal. ¿Ya? Y qué es importante de estas bases generales es que la organización de los tribunales son estas bases fundamentales que establecen estas normas indispensables en que debe descansar el Poder Judicial. Y son todos estos principios que ayudan a establecer, ¿cierto?, la correcta y eficiente administración de la justicia. Porque son importantes porque eh, los jueces, ¿cierto?, y los tribunales que aplican esta administración de justicia deben regirse en base a esto. Por eso son sumamente importantes, ¿ya? Pero más allá de usted aprenderse este concepto, deben enfocarse, ¿cierto?, en esto, en los principios, ¿ya? En el principio de legalidad, en el principio de territorialidad, en el principio de independencia, recordando lo que hemos visto anteriormente con el principio de la territorialidad, que está con sus excepciones, la extraterritorialidad, ¿cierto? También el principio de independencia, de pasividad, de sedentariedad, inamovilidad, inavocabilidad. También tenemos la publicidad, la gratuidad, la gradualidad, inexcusabilidad y responsabilidad. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos. En el principio de legalidad, bueno, acá, como en todas las cosas, sabemos que deben basarse en base a las normas, ¿ya? En base a las leyes, ¿cierto?, que se hayan establecido, y deben los jueces o los tribunales resolver con estricto apego a la ley. Entonces, ahí lo vemos en algunos sentidos, en el sentido orgánico, funcional y como garantía constitucional. En el sentido orgánico, en el principio de legalidad, solo la ley, ¿cierto?, crea los tribunales, como lo hemos visto a través del Código Orgánico de Tribunales o en la Constitución Política de la República, establece los tribunales de justicia, y el Código Orgánico, ¿cierto?, los distribuye y señala cuáles van a ser los competentes. Entonces ahí desde el punto orgánico se establece este principio de legalidad. En el ámbito funcional, ya en el principio de legalidad en el ámbito funcional, aquí los jueces, en cuanto a la dictación de los fallos o la regulación del procedimiento, del proceso que hemos estado viendo, proceden con estricto apego, ¿cierto?, a la ley. O sea, ellos no se pueden alejar de la norma para resolver los asuntos con relevancia jurídica que sean sometidos a su conocimiento. Por eso es sumamente importante este principio. Por tal motivo las personas saben, por ejemplo, saben cómo es la tramitación de un juicio ordinario, porque el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto?, lo establece. Saben que primero comienza la notificación de la demanda, saben que después va a seguir este proceso, por lo tanto, motivo, saben lo que va a realizar el juez. Entonces, por ese motivo, es sumamente importante este principio para que ellos actúen. Y también como garantía constitucional, porque ahí obviamente ahí está la protección de los derechos dentro del órgano jurisdiccional, en el sentido de que todos actúan de igual manera ante la ley, ¿cierto? No hay distinción porque esto es publicado, esto es conocido. Sabemos que la ley se presume conocida por todos, entonces aquí todos tienen la igual protección y el mismo conocimiento en este ámbito, ¿ya? Por eso es importante este principio. En el principio de la territorialidad, como ya lo hemos visto, los tribunales solamente ejercen su potestad en los negocios dentro del territorio que la ley, ¿cierto?, lo hubiera respectivamente asignado, ¿ya? Pero aquí también tenemos sus excepciones, como ya lo hemos visto. Aquí la ley no impide que los negocios de que conocen puedan dictar providencias que puedan llevarse a efecto en otro territorio. Pues si bien sabemos, como habíamos hablado anteriormente, a través de estos exhortos, el tribunal, por ejemplo, de Chillán, no puede practicar una diligencia en Concepción, ¿ya? O ir a notificar a una persona ya en Concepción, porque no está dentro de su territorio jurisdiccional el conocimiento de estos asuntos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un exhorto. ¿Y qué es el exhorto? Es la comunicación entre tribunales que se realizan para que practique una determinada, ¿cierto?, diligencia en su territorio. Entonces, en este caso, se necesita notificar una demanda a una persona que vive en Concepción, pero que se inició la demanda aquí en Chillán. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Chillán? Envía un exhorto al Tribunal, ¿cierto?, de Concepción que practique la notificación judicial. Entonces, ¿qué hace el Tribunal de Concepción? A través de esta delegación que le hace este tribunal, practica esta notificación. Entonces, por eso actúa también
el otro tribunal, ¿ya? Ahí tenemos una de las excepciones del principio de la territorialidad, que es, por ejemplo, esta inspección del tribunal. También tenemos, porque obviamente el tribunal va a salir de ese territorio jurisdiccional, el juez, a ir a verificar, por ejemplo, las causas laborales. Normalmente hay una prueba pericial que pueden realizar los jueces, que es ir directamente al lugar donde se está llevando a cabo eh, los hechos que están iniciando en la demanda. Entonces el juez va personalmente al lugar, y que a veces puede ocurrir que él salga de su territorio donde él tiene esa jurisdicción. Entonces aquí hay una excepción en que se aplica, ¿ya? Y también tenemos el caso del artículo 43, bueno, que aquí delimita, ¿cierto?, el territorio en que lo ejercen sus funciones los juzgados civiles, porque muchas veces hay comunas en que eh, no hay todos los jueces, sino los tribunales tienen competencia común, conocer otros asuntos, ¿cierto? Y delimitan, ¿cierto?, todo este territorio para este conocimiento en base a estos asuntos, ¿ya? También tenemos este principio de independencia, lo que habíamos hablado ayer en relación a esto, que el Poder Judicial es independiente de otra autoridad en el ejercicio de su función. O sea, acá no va a entrar el presidente de la República o el Poder Ejecutivo a intervenir en las decisiones que tome un juez o un tribunal en esta parte. Entonces, por eso es sumamente importante. Es importante que ustedes aprendan este artículo de memoria, y bueno, la mayoría de los principios de memoria, porque se ven en toda la carrera, ¿ya? Se van basando en toda la materia, y uno lo va aplicando en cada una de estas causas, ¿ya? Por eso aquí se ve dos facetas de este punto de vista del principio de la independencia, porque ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar fundamento, contenido de la resolución o hacer revivir procesos. Ellos tienen completa independencia en la resolución de cada uno de estos casos. Y bueno, el aspecto negativo es que el Poder Judicial está vetado a mezclarse en otras funciones. O sea, también ellos no van a ejercer funciones ejecutivas, ¿cierto? Funciones de propia del Congreso, ¿ya? Entonces también hay en este sentido, ¿ya? Pero más que nada el principio de independencia se basa en que eh, todas las resoluciones que emita un tribunal o lo que haga un juez lo hace con completa independencia, y nadie puede intervenir en esto, ¿ya? Por eso es que existe estas dos facetas, como las habíamos visto recién, de un punto de vista externo o interna, ¿ya? Desde el punto de vista externo tenemos libertad, ¿cierto?, respecto a otros poderes del Estado. Con el mismo presidente, ¿cierto?, el Congreso no se pueden inmiscuir en el conocimiento de las causas, y también se les prohíbe a los jueces, ¿cierto?, conocer asuntos que no son de su competencia. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se está iniciando un juicio por una deuda, ¿cierto?, por el cobro de una deuda, una acción ejecutiva de una deuda, aquí en el primer juzgado civil de Chillán, ¿cierto? Y en el segundo juzgado civil de Chillán, el segundo, también ya un conocimiento de alguna acción por la misma materia. Esto no significa que el juez va a entrar a los asuntos del otro juez, ¿ya? O, por ejemplo, en el ámbito asuntos de familia que no son de su competencia, por lo tanto, el juez no tendría como esa autorización para conocer esa materia, ¿ya? Solamente él va a conocer lo que se le ha presentado dentro de su territorio jurisdiccional, y tampoco puede interferir en las decisiones de otros jueces también en este sentido. Por eso son independientes, ¿ya? Y del punto de vista interno es que el juez asegura que los jueces no pueden ser presionados por otros jueces en el ejercicio de su función. O sea, en cierta manera no podría permitirse que los jueces estuvieran presionando a los otros jueces para que ellos vean una causa, resuelvan de tal manera, porque está la completa independencia. O sea, tanto desde el punto de vista externo de los otros poderes del Estado, como desde el punto de vista interno de la propia organización, ¿cierto?, del tribunal, que presionen a los jueces en estos conocimientos, ¿ya? Eso no puede ni debe ocurrir. Y este principio es el más importante, el principio de la pasividad,
¿Por qué es el más importante? Porque en este se basa todo la causa judicial. Aquí el principio de la pasividad es sumamente importante. Como se define, los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte. O sea, yo le tengo que pedir al tribunal qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que yo quiero. ¿Ya? Hay casos en que los tribunales actúan de oficio, sí, obviamente son las excepciones, pero la regla general es que los tribunales actúan a petición de parte. ¿Ya? Yo soy el que solicito. Por ejemplo, el tribunal no va, muchas veces uno trata de buscar notificar una demanda, ¿cierto? O no se encuentra tal persona, entonces uno puede pedirle al tribunal, por ejemplo, si no es encontrada la persona, que se notifique de otra forma, o que proceda a notificación por diario, proceda a notificación por cédula, diferentes tipos de notificaciones, o que se envíe un oficio a Carabineros, a la Policía de Investigaciones. El tribunal, ellos no van a decidir hacer eso, van a decir, ah, mira, esto podría ser así, enviémoslo allá, preguntémosle a la... No, todo es a petición de parte. Entonces, por eso es sumamente importante, porque lo que nosotros pidamos, lo que nosotros hagamos, va a ir haciendo el movimiento de la causa. Si no hacemos nada, no va a pasar nada. ¿Ya? Por eso es que es sumamente este principio. Y los tribunales debiesen actuar en oficio en algunos casos, que es por iniciativa propia, en materias que requieran y que la ley los faculte para eso. ¿Ya? La ley los faculta para proceder de oficio. Por ejemplo, cuando se tiene que declarar la nulidad absoluta en las acciones civiles, ahí los jueces pueden actuar de oficio cuando parece evidente que es nulo completamente este contrato, ellos pueden proceder de oficio, una de las causas que ellos pueden hacer. Y a petición de parte, exige, ¿cierto?, que el tribunal intervenga en un determinado asunto. ¿Ya? Bueno, y tenemos algunos casos, por ejemplo, en materia civil, como les dije, declaración de nulidad absoluta, medidas para mejor resolver, que estas medidas son las que los jueces pueden decretar al momento de dictar una sentencia. Ellos consideran que, si bien se han presentado las pruebas, todos los antecedentes, se ha acreditado cada uno de los hechos, pero ellos ven que les falta suficiente conocimiento o les falta realizar otras pruebas para poder resolver de mejor manera, por eso se llaman medidas para mejor resolver. Ellos dictan algunas de las diligencias que ese artículo 159 establece. Ahí está, por ejemplo, la inspección personal del tribunal, pueden establecer pruebas periciales, tomar testimonio a testigos y prueba testimonial y muchas otras cosas más. Pero ahí ellos pueden decretar estas medidas para resolver estas causas. También hay declarar la incompetencia absoluta. Bueno, y la competencia la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero más que nada, por ejemplo, yo presento una demanda del ámbito del derecho de familia ante un tribunal civil. Ahí, obviamente, el tribunal no es competente porque él ve asuntos civiles, no es de conocimiento de familia, entonces ahí el tribunal debería declarar su incompetencia absoluta para conocer el determinado asunto. ¿Por qué? Porque hay un tribunal de familia aquí en Chillán que se dedica a conocer eso. Entonces, obviamente, él va a decir, yo me declaro incompetente de conocer este asunto, por lo tanto, ahí ya, ¿cierto?, no hay ninguna acción y ahí el demandante va a tener que iniciar el juicio en el ámbito, en el tribunal de familia. También la declaración de implicancia como causal de inhabilidad. Por ejemplo, a veces los jueces, estas causales proceden cuando ellos tienen un ejemplo que está tramitando un familiar, el hijo, el esposo, la esposa, ¿cierto? Tramitando la causa, y él es el juez, él tiene que aplicar esta causal de inhabilidad de iniciativa propia. O sea, no tengo que pedirle yo como abogado, juez, declárese inhábil porque está tramitando la causa a su esposo, o su esposo, ya, o su cónyuge, o cualquier persona que sea familiar, ¿cierto?, que la ley establezca, sino que por iniciativa propia decir, yo no conozco más este asunto porque tramita, ¿cierto?, mi cónyuge, ¿cierto?, mis hijos, entonces me declaro. Entonces ahí hay una excepción. También en la declaración de inadmisibilidad de los recursos de apelación y casación, ahí ellos lo hacen de manera propia. Y en materia penal, en los delitos de acción penal pública, ¿por qué? Porque los delitos de acción penal pública son perseguidos de oficio. O sea, independiente, por ejemplo, a veces cuando se ven en las noticias que
hay personas que, hay delitos que se cometen en la sociedad y las personas no quieren denunciar por medio de represial y todo, por los daños que han provocado, por ejemplo, el Ministerio Público igual los persigue. O sea, la Fiscalía igual inicia una investigación en contra de esas personas porque son delitos de acción de penal público, o sea, afectan a todas las personas, afectan a la sociedad, al orden de la sociedad. Por lo tanto, no hay llegar que algo quede impune simplemente, ¿ya? Entonces ahí puede haber oficio en materia penal cuando son delitos de acción penal pública. Y cuando no, en delitos de acción penal privada, y que eso nos referimos, por ejemplo, a la injuria y las calumnias, esos son delitos de acción penal privada, y ahí obviamente ya no va a proceder el oficio, porque ahí obviamente eso se refiere a las calumnias, no es simplemente como las mentiras, sino es que uno imputa un determinado delito a una persona, ¿ya? Pero que es falso. Ya ahí establece alguna regla que se haga por escrito o con publicidad y así sucesivamente. Y la injuria se refiere eh, al menosprecio, el descrédito que se hace a una persona contra su honra, cuando lo afecta, ¿cierto? Ahí la propia ley establece cómo procede estas causales. Pero ahí sería de acción de penal privada, ¿ya? Después de este principio tenemos el de la sedentariedad. Bueno, acá más que nada no tiene mayor explicación, sino que es como una fijación, una fijeza, en que los jueces deben aplicar justicia en lugares y horas determinados. O sea, esto va relacionado, ¿cierto?, con el principio de territorialidad también, donde los jueces, ¿cierto?, funcionan en el territorio que se les ha asignado, ¿ya? Y acá en la sedentariedad, los jueces también administran la justicia en los lugares y horas determinados, ¿ya? Por eso es que tienen deberes de residencia y asistencia que pesan sobre estos jueces, y por eso es que ellos deben actuar, deben residir en la ciudad, ¿cierto?, o la población donde tenga asiento el tribunal donde ejercen sus funciones, ¿ya? Entonces este principio va relacionado con la misma definición de la palabra. Y cuando hay excepciones, como toda regla, ¿cierto? Como en derecho siempre tenemos que tener presente que hay que distinguir, ya, entonces aquí tenemos que distinguir también, hay excepciones, cuando sea necesario para felicitar la aplicación oportuna de la justicia penal de conformidad a los criterios de distancia, acceso físico y dificultades de traslado de quienes intervienen en el proceso. Los tribunales de juicio oral o penal se constituirán y funcionarán en localidades situadas fuera de su lugar de asiento. Pero esas son excepciones. Ustedes comprenden estos principios, van a estar perfectamente claros en esta materia. Después tenemos el principio de inamovilidad, que este también es sumamente importante, el principio de inamovilidad, porque los jueces permanecen en sus cargos durante su buen comportamiento. Bueno, ayer vimos cómo se sabe el buen comportamiento de los jueces, y ahí también los inferiores desempeñan su respectiva judicatura por el tiempo que terminen las leyes. Recordemos que eh, la, la Constitución Política de la República señala el tiempo en que los jueces están en sus funciones hasta los 75 años de edad, ¿ya? Y ahí ellos, por eso no pueden ser removidos de estos cargos, o sea, por eso dice su buen comportamiento o hasta los 75 años de edad. Y ahí tenemos casos en que el juez puede ser removido, una remoción acordada por la Corte Suprema porque, no sé, falla mal los asuntos, el juez comete un grave error en el derecho, comete grave aplicación de las normas, ya tiene mala calificación, se le aplica un juicio de movilidad, que eso es quitarle el fuero que él tenga porque comete delito, porque ha sido declarado responsable criminal o civilmente por delitos cometidos por el juez, y por declaración de culpabilidad hecha por el Senado en caso de magistrados de tribunales superiores. Pero ¿qué es más importante el principio de inamovilidad en base a esto? Eso, que los jueces permanecen en su cargo durante su buen comportamiento. ¿Qué pregunta le podrían hacer en el examen en base a eso? Esto es absoluto, porque obviamente si un principio de inamovilidad, se supone que los jueces no pueden ser removidos de su cargo, esa es la regla general, y por eso que establece durante su buen comportamiento y hasta los 75 años de edad. Ahí cierta la respuesta es que
no es absoluto porque puede cesar su buen comportamiento y ahí obviamente ya no se va a aplicar la regla a los 75 años, sino que van a ser removidos. ¿Ya? El principio de inavocabilidad también es importante porque el propio artículo, bueno, hay una definición legal que ningún tribunal, ¿cierto?, puede abocarse el conocimiento de causa o negocios pendientes ante otro tribunal, a menos que la ley le confiera expresamente esta facultad, ¿ya? O sea, lo mismo que habíamos visto dentro de este principio de la territorialidad, que no van a entrar a conocer negocios o asuntos de otros tribunales, o sea, no se lo abocan, ¿ya? Por eso es inabocabilidad. Por eso es que radicado un juicio, un asunto ante el propio tribunal, no puede el tribunal, el propio presidente del Congreso, pretender conocer de él. O sea, no van a interferir, no van a conocer de esto. Pero como todo principio tiene su excepción, ¿cierto? Esto tampoco es absoluto. Ahí hay, por ejemplo, las visitas de los ministros de la Corte de Apelaciones, a veces visitan los tribunales inferiores para ver cómo están resolviendo los asuntos, ¿cierto? Para ver cómo está la administración de la justicia, y ahí ellos pueden entrar a conocer estos asuntos. Obviamente no va a fallar el fondo del asunto ni a nada determinado, pero a entrar a conocer, ¿cierto? Ver cómo ellos están administrando la justicia. Por ejemplo, cuando viene la acumulación de autos, esta acumulación de autos procede cuando son asuntos de la misma naturaleza, son por ejemplo, la misma persona o la misma acción, o se comete es sobre la misma materia, procede esta acumulación de autos, ¿ya? Por ejemplo, se interpone un despido, una demanda, ¿cierto?, por despido injustificado de X persona de la misma empresa, ¿ya? Y posteriormente se inicia otra causa por el despido injustificado también y contra la misma empresa y el mismo abogado. ¿Qué hace el tribunal? En vez de fallar, emitir dos sentencias, junta las dos causas y produce la acumulación de autos. ¿Por qué motivo? Eso es economía procesal, para evitar la dilatación de los procesos y, eh, eh, y tener economía procesal en materia y dar una justicia más rápida. Y cuando hay excepciones, cuando se somete un asunto a un arbitraje, aquí, bueno, los jueces árbitros son los que designan las partes y ellos también pueden conocer, pero el arbitraje se ve más adelante para que ustedes lo comprendan. Pero solamente que sepan esas excepciones. Y el principio, que es sumamente importante también, mejor dicho, importante junto con lo otro, que es de la publicidad, ¿ya? Que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones precisamente establecidas por la ley. Hay causas que no son públicas y que, bueno, de hecho en estos instantes, si quisieran reconocer los recursos de protección que se han interpuesto, causas judiciales, ustedes pueden entrar a la página del Poder Judicial y ver las acciones judiciales que se han iniciado, que avancen, qué proceso están, lo pueden ver. Pero hay causas que no son públicas, por ejemplo, en el derecho de familia, no son públicas. Por ejemplo, donde están menores de edad, tampoco son públicas. Entonces, hay algunas excepciones en esta materia, tienen el carácter de secreto, ¿ya? Pero la regla general es que son públicos. Y por eso es que hay excepciones en esta materia. Por ejemplo, el libro privado que ya los tribunales colegiados en el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria. Obviamente, pues uno no va a estar los abogados, las personas no van a conocer las sanciones que colocan a los jueces o las amonestaciones en base a la aplicación de la disciplina que aplican los tribunales colegiados, que muchas veces pueden ser leves, graves, qué sé yo, pero eso es secreto. Los acuerdos que tienen los tribunales colegiados, los expedientes sobre nulidad de matrimonio o divorcio, tramitación de adopción también, por ejemplo, registro electrónico de palabra o pasaje abusivo, y sesiones para calificar a funcionarios. Ahí hay unos casos de que no es público. Pero también, si ustedes les preguntan de en algunos casos, pueden perfectamente versar en el derecho de familia, sobre la nulidad, matrimonio y divorcio, de la adopción, ¿ya? Ahí van a poder defenderse en el examen en esta materia. El principio de la gratuidad, bueno, como el mismo nombre
lo habla. Toda persona tiene el derecho a esta defensa jurídica, por eso es que no debemos pagarle a los jueces por la aplicación de la justicia, ¿ya? Por eso es que este principio de la gratuidad, o sea, los jueces nos van a conocer el juicio o el asunto, la demanda, sin un cobro alguno, ¿ya? Por eso es que el Estado remunera, ¿cierto? Le paga a los jueces, y si una parte o una de las partes no dispone de los medios para contratar a un abogado, existen algunas alternativas, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, que atiende gratuitamente a las personas, o el abogado de turno en caso que un litigante cuente con un privilegio, ¿cierto?, de pobreza, ¿ya? Entonces, es un principio que se establece en esta materia. No tiene mayor explicación en base a eso. También tenemos el principio de la gradualidad o jerarquía. Este principio más que nada se basa en que la justicia se administra a través de diversos tribunales, que existe, ¿cierto?, una gradación o jerarquía, ¿ya? Por eso es que, ¿en qué se basa esto? En lo que habíamos hablado la otra vez, en las instancias, en que un mismo asunto puede ser conocido por otro tribunal, por ejemplo, por la Corte de Apelaciones. Por eso es que ellos son fallados, conocidos, resueltos por diferentes tribunales y permiten, ¿cierto?, igualdad en la justicia, ¿ya? Por eso es que eso se produce, por ejemplo, tenemos la Corte Suprema, que es la última, bueno, no constituye instancia, pero sería la última opción, por así decirlo, las Cortes de Apelación y los tribunales inferiores. Entonces ahí ya tenemos una jerarquía en base a esto, que van conociendo los tribunales como ahí se ve, ¿cierto? Juzgado de letra, Tribunal de Juicio Oral Penal, Garantía Laboral, Familia, entre otros. Después, si uno apela a una resolución, pasa a la Corte de Apelación a la Corte Suprema, o de la Corte de Apelación a la Corte Suprema. Entonces, más que nada permite que sea conocido por dos situaciones. Por eso es que se vincula con el concepto de instancia, ¿ya? Y la instancia significa que los tribunales pueden conocer los hechos y el derecho, ¿ya? Los hechos y el derecho de un mismo asunto, para que puedan conocer, fallar los asuntos sometidos, ¿cierto?, a su decisión. En la importancia tenemos en el ámbito civil y penal, que depende, ¿cierto?, en el ámbito civil de la cuantía del asunto, que lo vamos a ver más adelante, y en penal, bueno, la regla general es que única instancia, en el sentido que no se apelan a las causas, ¿ya? Pero hay algunas resoluciones que se pueden apelar en el ámbito penal, y ahí establecería, o sea, en cierta manera en el ámbito penal la regla general es que la resolución que emite el tribunal o el juzgado de garantía es la última palabra en cuanto a una pena que se le aplique. Algunas resoluciones se pueden apelar, pero hay algunos casos, ¿ya? Después tenemos el principio de inexcusabilidad, que es reclamada la intervención en forma legal, ¿cierto?, de los negocios de su competencia. No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Entonces, acá en el principio de inexcusabilidad, o sea, yo presento una demanda, una acción que está interpuesta correctamente ante el tribunal, este tribunal no va a poder excusarse de conocerlo. O sea, él no me va a poder decir, sabe que yo no lo voy a conocer, ni aún por falta de ley, dice la norma. O sea, de alguna otra manera él tendrá que resolverlo de acuerdo a las reglas de interpretación que hayan, pero tiene que hacerlo. Tiene que dar justicia a las personas, ¿cierto? O a las acciones que se interpongan. Y ahí, bueno, tenemos las excepciones que el de acumulación de autos, como que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y un caso que opere la causal de implicancia o recusación, que en caso, los que le había comentado, que el juez, no sé, está litigando, el abogado es su cónyuge, su hija, su hijo, entonces ahí obviamente el juez puede excusarse de conocer el asunto, pero legalmente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque le quita imparcialidad en relación a eso, ¿ya? Entonces ahí se puede excusar en esta materia. Pero la regla general es que no se quita, ¿cierto?, este principio de inexcusabilidad. Y después tenemos el principio de responsabilidad, que ahí es la responsabilidad civil, ¿cierto?,
el juez responde por los daños que cause con su culpa o dolo en el ejercicio de su cargo. O sea, el juez va a ser responsable civilmente de todo esto. También va a tener responsabilidad común, va a tener responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria y responsabilidad política, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad penal, se refieren que el juez incurre por delitos que cometen en el ejercicio de su cargo, por ejemplo, cohecho, falta de observancia, observancia a las leyes o a las normas que regulan el procedimiento, la denegada y torcida administración de la justicia, y bueno, toda prevaricación en que incurran los jueces. O sea, ahí claramente ellos no resuelven las causas con imparcialidad, sino que cometen delitos penales en esta materia y van a tener estas responsabilidades. O sea, también son responsables de lo que ellos realicen, ¿ya? La responsabilidad disciplinaria, que la va a aplicar, ¿cierto?, las respectivas cortes, los tribunales superiores de justicia, y responsabilidad política en caso de que los magistrados de tribunales superiores por notable abandono de deberes. O sea, también van a tener esta responsabilidad, ¿ya? Por eso es que los jueces son responsables en esta materia. Y bueno, aquí vemos, aquí ya tenemos el sistema de nombramiento de jueces que por ejemplo, el ministro de la Corte Suprema y los fiscales judiciales de dicha Corte, ellos para nombrar a los jueces, la Corte Suprema elabora una quina, o sea, un listado donde se establecen los jueces a partir del cual el presidente, ¿cierto?, elige un candidato. Para que pueda ser nombrado requiere la aprobación de los 2/3 del miembro del Senado en una sesión convocada para tal efecto. Por eso hablamos acá de ministros de Corte de Suprema y fiscales judiciales. Pero ¿qué se tiene que considerar para efectos de determinar? Si el abogado es miembro del Poder Judicial, si es un abogado externo, si el ministro más antiguo va en la quina, ¿cierto?, por derecho propio, se debe convocar a concurso público, etcétera. Para el nombramiento de ministros de Corte de Apelación y fiscales judiciales, también la Corte Suprema elabora una terna en la cual un candidato es elegido por el presidente de la República y se incorpora por derecho propio al juez de la comuna asiento, ¿cierto?, de corte o inmediatamente inferior al cargo en que se provee. Y los jueces de letras y criminales, bueno, las cortes de apelaciones respectivas elaboran una terna y el presidente elige al candidato. Más que nada en el sistema de nombramiento de jueces, tienen que distinguir esta materia, bueno, con los apuntes igual que yo le he enviado, en quién es el nombramiento de determinadas, ¿cierto?, funciones, y también cómo intervienen, cómo se desarrollan y cómo o quiénes lo nombran, ¿ya? Más que nada en eso tienen que enfocarse, más que nada en eso tienen que enfocarse ustedes. De esa manera van a poder dar respuesta a una pregunta del examen. Más allá de entrar en detalle, no le van a realizar. Pero sí enfocarse quiénes intervienen en el nombramiento, los quórum, ¿cierto? Más allá de quién lo elige, ¿cierto? Y bueno, pueden echarle una lectura a los apuntes que le enviaban en esta materia, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de los principios que vimos. Por mi parte no, Sergio. Gracias. Súper. Entonces vamos a continuar con el último PPT para que puedan prepararse su examen, que es la competencia. Que esto es importante, esta definición, ¿cierto? La competencia, ¿ya? Porque al igual que la jurisdicción, son definiciones que ustedes tienen que aprenderse de memoria, al igual que la acción, son cosas que se tienen que aprender de memoria, porque ahora va a ser un examen oral, no le van a preguntar tanto, mejor dicho, casi nada de aplicación de materia, sino le van a preguntar conceptos, el conocimiento, ¿cierto?, en cuanto a estas materias. Así que es importante que, sobre todo, estos conceptos que en derecho procesal orgánico, derecho procesal 1, se deben manejar al 100%, ¿ya? Porque eso es lo principal. Por eso se basa en esto. Y ahí ustedes tienen que manejar el concepto de la competencia, que es la potestad que tienen los tribunales para resolver con efecto de cosa juzgada los conflictos de interés de relevancia jurídica que sean sometidos al proceso o proceso para conciliarlo en tanto corresponda y para intervenir en los demás asuntos que la ley les encomiende.
Entonces acá la diferencia con la jurisdicción, ya hablamos del poder deber, ¿cierto? El poder que tiene el Estado para resolverlo y el deber de hacerlo. ¿Ya? Acá es la potestad que tiene el tribunal para resolver con efecto de cosas juzgadas, o sea, para no volver a discutir lo mismo, los conflictos que se sometan, ¿cierto? al proceso. ¿Ya? Pero aquí, en la segunda parte, es la medida de la jurisdicción o esfera u órbita de atribuciones que la ley le establece para que cada juez o tribunal ejerza la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Aquí ya hablamos de la competencia propiamente tal. ¿En qué sentido? Va a haber un tribunal de familia, va a haber un tribunal laboral, un tribunal civil, un tribunal penal, ¿cierto? Entonces la competencia radica en qué sentido? Que ellos solamente operan o ejercen su jurisdicción en su esfera u órbita de que la ley les establece. Si le estableció que este va a ser el juez del tribunal de familia, en esos asuntos ellos van a conocer, ¿cierto?, esta materia. Por eso es importante esta competencia. ¿Y cuál definición tienen que aprenderse ustedes? La definición legal. ¿Ya? La definición legal que establece el artículo 108 del Código Orgánico Tribunal. ¿Sí? Consulta, ¿es lo mismo que conocer de sus asuntos? Cuando ¿Cómo? nos referimos a conocer de los asuntos, ¿es lo mismo Pues, al tema de la competencia? sí, o sea, más que nada conocer de los asuntos, la materia, pero ¿cuál es la definición que ustedes tienen que basarse si les preguntan? Es esto. O sea, conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Ya? Esa es la respuesta que da. Pero sí, en materia se refiere a lo mismo, conocer de los asuntos, de la materia, del negocio. Hay diferentes formas de referirse a lo mismo. Que se entienda claramente que estamos dando la respuesta que estamos indicando que el tribunal tiene determinadas materias, asuntos, negocios para conocer. Eso es importante, ¿ya? Más que Gracias. nada eso. Pero si se enfocan en una definición, enfocarse en esta, la definición legal. Cuando hay definición legal, siempre la definición legal prevalece por el otro. Por eso aquí la definición legal es muy clara. Dice la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de las esferas de sus atribuciones. Si a un tribunal se le estableció por ley que debe conocer causas penales, esos es los negocios que la ley le designó para conocer. Y ahí tenemos el paralelo con la jurisdicción, porque se relacionan. Por ejemplo, la jurisdicción es la facultad que tienen los tribunales para administrar justicia. Es lo que hablábamos ayer, el poder deber, ¿cierto? Que ellos administran esta justicia. Pero la competencia se basa en este poder deber que tienen los tribunales, pero solamente conocen de los determinados negocios que la ley le designó, ¿ya? Por eso se relacionan. Por eso la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Ya es específica en esta materia. Jurisdicción es todo, el género con lo mismo y la competencia la parte. La jurisdicción señala la esfera de acción del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, porque obviamente indica dónde se ejerce, cómo se aplica esta justicia. Y acá la competencia señala la esfera de acción de los diversos tribunales entre sí. Obviamente, ¿en qué sentido? Van a haber tribunales de familia, tribunales laborales, tribunales civiles, tribunales penales, y así avanzan, ¿cierto?, hasta determinar todos los tribunales. ¿Ya? Por eso es importante. Pero más allá de que esté en esta materia, tienen que saberse 100% la definición de competencia, la definición legal. ¿Cómo clasificamos esta competencia? Bueno, la podemos clasificar dependiendo si requiere la voluntad de una de las partes para su determinación. La competencia natural, que esa viene dada por la propia ley. O sea, la propia ley dice, este tribunal va a ser de familia. O sea, ella es natural. Cuando viene la competencia prorrogada, es la que le confieren las partes a un tribunal, que no es naturalmente competente para conocer de un asunto. Y ahí es lo que hablamos a veces que, por ejemplo, debe interponerse una demanda en determinado tribunal porque la persona vive en la jurisdicción de ese tribunal, pero las partes la interponen en otro tribunal que es por ejemplo, de los mismos asuntos. Si estamos hablando de tribunales civiles, que es de tribunales civiles, entonces ellos la interponen en el primer juzgado civil de Chillán y no en el segundo que les corresponde. Entonces ahí hay competencia prorrogada. Bueno, más adelante vamos a detallarlo más claro.
También en cuanto al origen, la competencia propia, bueno, aquí es lo mismo que la competencia natural, que es la que la ley le encomienda al tribunal. La delegada, aquí también se relaciona con la competencia prorrogada, pero aquí en esta materia es la que delega otro tribunal, ¿cierto? Para realizar actuaciones específicas. O sea, también se relaciona como prorrogar esta competencia, pero se puede ver desde el punto de vista de los exhortos. Es un claro ejemplo de competencia delegada. ¿Por qué? Realizan actuaciones específicas en otro territorio jurisdiccional que no les corresponde, lo que hablábamos recién, ¿ya? Ahí en cuanto a su extensión puede ser común o especial. La común, ¿cierto? Por ejemplo, hay tribunales que en determinados territorios, por la cantidad de personas que hay, no es necesario tener tribunales civiles, tribunales penales, de familia, laborales, ¿cierto? Porque no hay tantas personas. Por eso es que se da una competencia común. Por eso es que ellos conocen de la generalidad de los conflictos. O sea, hay jueces con competencia común, jueces de letras, jueces civiles, ¿cierto? Y tienen esta competencia. Y la especial es la que faculta al tribunal para abocarse determinadas causas. Y ahí en la especial nos referimos específicamente a tribunal de familia, tribunal laboral, tribunal penal, ¿cierto? Tribunal civil. En cuanto a los números de tribunales que pueden ser competentes de un asunto, la privativa, bueno, aquella que corresponde con exclusividad, ¿cierto?, a un solo tribunal, que es lo mismo que la especial, solamente el tribunal de familia, un determinado asunto, solamente a los tribunales penales, causas penales, y así, ¿ya? Y la acumulativa es aquella que detentan varios jueces a la vez, pero una vez que se radica el asunto en el tribunal de los demás, está vetado a conocer el asunto. Ahí, por ejemplo, lo vemos muchas veces en el ámbito civil. No sé, pues en Santiago pueden haber 30 juzgados civiles que hay actualmente. Entonces, hay varios jueces que tienen la competencia, no sé, porque son diferentes los domicilios, son varias personas que intervienen, entonces puede haber el primero, el número 15, el 20, pueden ser competentes. Pero aquí se establece en esta regla, es que si se radica en uno de esos, que son legalmente competentes, a ellos van a conocer el asunto, y los demás ya dejan de tener competencia para ese determinado asunto. ¿Ya? Que también es importante distinguir en esto, si va a existir o no el conflicto. Como vimos ayer, ¿cierto? Está la competencia que es contenciosa o voluntaria. La contenciosa, hay un conflicto con relevancia jurídica entre las partes, o sea, hay una contienda entre ellos. Y la voluntaria es donde no hay un conflicto, no hay contienda entre las partes, entonces procede en eso. Esta clasificación es sumamente importante que ustedes que se lo aprendan, ¿ya? Porque así determinan, explica en base lo principal de la competencia, ¿ya? Esto es sumamente importante que se lo aprendan. La instancia en que conoce el asunto, son sumamente importantes las instancias, eso lo van a ver durante toda la carrera. Causas de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia. La de única instancia, no hay un recurso de apelación, o sea, no se puede apelar a la sentencia que dicta el tribunal. Normalmente las causas de única instancia son las que son menores a 10 UTM y así, ¿ya? No se puede apelar. De primera instancia, que es la regla general, procede el recurso de apelación, o sea, uno puede apelar a la resolución que dictó el tribunal. Y el de segunda instancia, el que conoce el recurso que se presentó. Entonces yo interpuse un recurso, ¿ya? Por ejemplo, interpuse una demanda en el primer tribunal o el juzgado civil de Chillán, ¿ya? Y la causa procede el recurso, mayor a las de UTM, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, de 30, 40, 50 UTM, y dictó la resolución y yo apelo a esa resolución. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a entrar a conocer de la resolución? La Corte de Apelaciones. Entonces, ¿quién es la segunda instancia? El tribunal que conoce el recurso. ¿Ya? El tribunal que conoce el recurso. En este caso, en el caso de ejemplo que colocamos, va a ser la Corte de Apelaciones. Y según cómo se determina el tribunal competente, va a ser absoluta o relativa. Ahí vamos a tener la absoluta, permite determinar el grado o jerarquía del tribunal, ¿ya?
en el mismo principio que habíamos visto anterior de la gradualidad, la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Tribunales Inferiores, y la relativa determina el tribunal en concreto que conoce un asunto. ¿Ya? Aquí es donde vemos desde el punto de vista del territorio. ¿Ya? Este tribunal, ¿cierto?, va a conocer dentro de este territorio jurisdiccional, por lo tanto ahí va a tener, ¿cierto?, este conocimiento. Y estas reglas de que son de la competencia, que están señaladas en el Código Orgánico de Tribunales, son sumamente importantes, ¿ya? También tienen que aprendérselas de memoria cada una de ellas. Y estas se relacionan con los tipos de competencia. Si vemos, por ejemplo, el de radicación o fijeza, aquí se relaciona con la competencia acumulativa, porque obviamente una vez que se radica este asunto, que es conocido por un tribunal, no se puede excusar de él. Entonces ya se relaciona con esto. Tenemos esta regla de radicación o fijeza, de grado de jerarquía, de extensión, de prevención o de ejecución. La primera, que es la de radicación o fijeza, que tienen que aprenderse la memoria también, este artículo, que se radica con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente, no se altera esta competencia por causa sobreviniente. ¿A qué se refiere con esto? Que yo interpongo la demanda, ¿cierto? Interpongo la demanda ante el tribunal y él va a conocer este asunto y no se va a alterar esta competencia posteriormente por una causa sobreveniente. ¿Ya? O sea, que interponga yo, no, este tribunal no debe conocerlo, o debe ser otro tribunal, no se va a radicar. O sea, se radicó ahí, y aunque hayan otros tribunales competentes también, como en la acumulativa que lo habíamos visto, no va a proceder, no va a alterarlo. ¿Ya? Va a quedar radicado, ¿cierto?, este conocimiento. Sergio, ¿Sí? discúlpame, Ingrid por acá. Mira, o sea que en la radicación o fijeza, pero no hay caso que yo me la puedo aprender. Entonces, de alguna forma la quiero enlazar o la quiero asimilar a que si yo, a la palabra radicación, como establecer en un lugar. No sé si está bien o no tiene nada que ver, pero Sí, ¿es así? sí, más que nada por eso dice, se radica con arreglo a la ley, o sea, se establece este conocimiento, como dices tú, se establece este conocimiento. Eh, ya se interpone la demanda, entonces el tribunal queda obligado a conocerlo, el negocio, o sea, o el A asunto, conocer y a resolver. a conocer y a resolver, ¿cierto? Y ejecutar también, que eso es la fase del conocimiento en tribunal. Por eso es que no se altera esta competencia. Como dice, se Entonces establece. lo voy a explicar con mis palabras porque es que Sí, con tanto término final uno se termina enredando y explicarlo con mis palabras puede que la persona lo entienda. Lo que pasa es que hay otros términos que también yo lo expliqué con mis palabras y ella no lo entendió. Entonces, pero esta vez, por eso te preguntaba si estaba muy alejada del no, concepto. no. Sí, pero en este tema de los exámenes, cuando hayan definiciones legales, hay que, hay que decir las definiciones legales, o sea, lo que dice la ley. ¿Ya? Si bien, claro, si en este caso te preguntaran a ti, bueno, ¿y qué entiendes tú por el principio de erradicación y fíjese? Ahí uno como alumno, ¿cierto? Le explica esto. Es que acá, ¿cierto? Si yo interpongo la demanda ante el tribunal, se va a establecer este conocimiento o para que conozca este asunto y no se va a alterar con una competencia, no se va a alterar esta competencia porque se interponga cualquier otra acción posterior o algo así. Pero más que nada, las definiciones legales, que hayan definiciones legales, esas son las definiciones que uno tiene que dar, ¿ya? Y bueno, ya cuando uno ya no pueda más, ¿cierto? Ahí uno trata de explicarlo con sus propias palabras, pero la idea es que se entienda el fondo, ¿cierto?, de este asunto. Pero esfuércense por procurar de dar las definiciones legales que estén en la propia ley, ¿ya? Lo que pasa es que en Y el certamen anterior se me olvidó la primera palabra y después me enredé entera y se me confundió ah, con otro, con otro sí, artículo y ahí quedó la escoba. sí, pues no, bueno, ahí a veces bueno, ahí uno trata de explicar la mejor forma de defenderse. ¿Ya? Pero si ya por lo menos en que entiendan ustedes de qué se tratan estas cosas, ya
No, después uno se defiende como gato de espalda, ¿no? Claro. Por eso es que el principio este habla de radicación o fijeza. Fijeza lo fija. Entonces fija el conocimiento. ¿Ya? Entonces lo mismo. O establece como tú me dices. Entonces también se puede aplicar en eso. Gracias. Y de esta regla, bueno, tienen que estar sus requisitos, o los presupuestos, o los supuestos, porque a veces pueden hacer las mismas preguntas se pueden hacer de varias formas. A veces los profesores dicen, díganme los requisitos de regla de radicación eficaz. A veces dicen, díganme los presupuestos de la radicación eficaz, o a veces dicen solamente los supuestos. A veces hay varias formas de hacer preguntas que es sobre el mismo tema, ¿ya? Para que ustedes igual lo tengan presente en eso. Aquí, por ejemplo, le pueden decir requisitos, presupuesto, supuesto, y ustedes, bueno, le van a mencionar que haya un proceso, ¿ya? Que exista un proceso, un conocimiento o una actividad jurisdiccional, que el tribunal donde se haya presentado este asunto sea competente, obviamente porque no se va a poder radicar o establecer una causa. Por ejemplo, si la acción que yo interpuse es de materia de familia, pero yo la interpuse en un tribunal civil, no se va a poder radicar en el tribunal civil porque no es competente. Entonces, por eso exige estos requisitos que sea competente. Y que la aplicación del procedimiento, ¿cierto?, que sea con arreglo a la ley. Esto más que nada se refiere a lo mismo, ¿cierto?, de que si realizaron actuaciones irregulares, por ejemplo, se interpuso ante un tribunal incompetente pretendiendo que se hiciera competente, ahí bueno, ya son declaradas nulas y no tiene aplicación el procedimiento. Por eso es que dice que sea una aplicación del procedimiento que indica la propia ley. ¿Qué tenemos que entender de este principio? En el juicio penal, civil y las acciones prejudiciales. Por ejemplo, en el juzgado de garantía, ¿cuándo se radica? Cuando el Ministerio Público formaliza la investigación en contra del imputado. ¿Y qué es la formalización? ¿Cierto? La formalización es la comunicación que hace el fiscal a una determinada persona o al imputado en que va a ser investigado por un determinado delito o un hecho que él haya cometido. Entonces ahí se produce la formalización. Y en ese momento en que el fiscal le comunica esto, se produce la radicación oficiosa de la causa en ese juzgado. En los tribunales de juicio oral o en lo penal, hay cuando las partes se le notifica del auto de apertura, o sea, de la apertura de la causa del juicio oral. Ahí se produce esta radicación oficiosa. En el ámbito civil tenemos que distinguir las dos clasificaciones que hay, ¿ya? Asuntos contenciosos, o sea que hay contienda entre las partes, y no contencioso, que no hay contienda entre las partes. En el contencioso va a aplicarse, hay dos formas. Primero, cuando se notifica la demanda, ¿ya? Y transcurre, ¿cierto?, el tiempo de emplazamiento, que es el tiempo para poder contestar la demanda. Ese es el tiempo de emplazamiento. Entonces aquí se notifica, ¿cierto?, la demanda, transcurre el tiempo que tiene para contestar la demanda, ahí, en ese momento que termina, se produce la radicación oficiosa de la causa, ¿ya? Y cuando hay prórroga de competencia, que esto es lo que le explicaba, que las partes, en vez de interponer la causa en el primer juzgado civil de Chillán, que es competente, lo interponen ante el segundo juzgado civil de Chillán, que también es competente. Entonces ahí hay una prórroga de competencia, habiendo varios tribunales, ¿cierto?, en esta materia, lo prorrogan. Y en el asunto no contencioso, bueno, cuando el juez dicta la primera resolución, ¿ya? Y en las acciones prejudiciales, que son las medidas prejudiciales que se pueden solicitar a los tribunales, por ejemplo, para hacer gestiones preparatorias de las causas, o la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, se radica en el tribunal que la conoció. ¿A qué se refiere esto? Porque a veces uno, cuando interpone demandas, puede, antes de que se inicie todo el conocimiento de la demanda, puede pedir que se practiquen determinadas diligencias judiciales a efectos de asegurar el resultado del juicio. Eso es el motivo de las medidas prejudiciales. Por ejemplo, yo voy a interponer una acción ejecutiva por el cobro de una deuda, no sé, de 20, 30 millones de pesos. Y obviamente si yo le notifico a la otra parte, probablemente la otra parte quizás que haga con las cosas o qué sé yo.
Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se interponen medidas prejudiciales. Por ejemplo, el tribunal le puede decir la prohibición de enajenar o grabar, por ejemplo, un auto. Si él tiene un auto, no lo va a poder vender, no va a poder hacer nada con el auto. Si tiene inmuebles, unas casas, también no va a poder venderla, no va a poder grabarla, hipotecarlas, nada. ¿Ya? Entonces, con este motivo, se asegura el juicio, el resultado del juicio, con estos bienes. Esas son las medidas prejudiciales. Y por eso es sonante, porque no las va a conocer el demandado, no va a conocer estas gestiones que se están haciendo. Y por eso, si el tribunal, antes que se tramitaran estas medidas prejudiciales, él va a quedar, ¿cierto?, radicado para el conocimiento del asunto. ¿Ya? Por eso es que se aplica. Ya ahí tenemos las excepciones a esta regla de erradicación, que es la acumulación de procesos. Aquí es cuando le hablaba de la misma causa, del despido injustificado en el ámbito laboral. O sea, yo lo interpuse en otro tribunal, ¿cierto? Pero de la misma empresa, por la misma causa o materia, y interpuse otra misma demanda en otro juzgado laboral, por la misma materia, y la misma empresa, por ejemplo. Ahí el tribunal procede a la acumulación. Entonces ahí hay una excepción, porque ya se habían radicado en ambos tribunales, o se estableció o fijó el conocimiento en ambos tribunales. Entonces, ¿qué se hace? Los procesos se acumulan en uno solo, para dictar una sola sentencia. Entonces, eso es lo que se produce esta excepción. ¿Ya? Y, como dice, es un incidente que tiene por objeto provocar el conocimiento simultáneo, o sea, inmediatamente y conjunto de una serie de procesos que se ventilan ante tribunales distintos. ¿Ya? Eso se aplica. Y también, por ejemplo, en excepción cuando el compromiso para someter un asunto a arbitraje, se le llama compromiso a lo que hacen las partes para que determinados asuntos lo sometan a jueces árbitros, ¿ya? A otro tipo de jueces. Y entonces el compromiso que ellos hacen lo someten a este conocimiento y ahí se radica la causa. Y la visita extraordinaria de un ministro de Corte de Apelaciones, bueno, pero algunos dicen no, que no es una verdadera excepción, pero está considerada también porque no se produce un cambio en el tribunal, sino que se desempeña como tal y es sustituido. Pero también es considerado como alguna excepción las visitas que hacen los ministros de las Cortes de Apelaciones, porque a veces revisan los fallos, las causas, o reemplazan a los jueces, bueno, diferentes formas que pueden hacer, pero es considerada como una excepción. ¿Ya? Así que de esta ustedes procuren aprenderse, bueno, las excepciones y también las diferentes aplicaciones de esta materia y sus requisitos. En realidad, todo de la radicación eficaz deben comprenderlo 100%. De la otra regla de grado jerarquía, que esta también tiene una definición legal, que es una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia, recordemos lo que era la primera instancia, ¿cierto?, que procede un recurso de apelación, de un determinado asunto, quede igualmente fijada la del Tribunal Superior, que debe conocer el mismo asunto en segunda instancia. ¿Ya? Esta es la de grado o jerarquía. Las instancias son sumamente importantes. Eso siempre lo preguntan en todas las materias. ¿Por qué? Porque también se ve durante toda la carrera y también es un conocimiento fundamental por un abogado conocer qué significan y qué son las instancias. Entonces esto también tienen que aprenderse la memoria. Y la regla de grado de jerarquía se aplica cuando, como la propia ley, cuando hay primera instancia. Les pueden preguntar a ustedes, ¿la regla de grado de jerarquía se aplica cuando hay única instancia? Les pueden preguntar perfectamente en base a esto. Pero la propia ley dice la respuesta. ¿Ya? Un juez inferior para conocer en primera instancia. O sea, ya excluye, ¿cierto?, la única instancia en esta materia. A veces pueden proceder a apelación en cuanto a la única instancia, pero esas son excepciones que, bueno, no se ven ahora, pero eso lo tratan más adelante cuando se ven propiamente los juicios de primera, segunda, única instancia. Pero aquí ustedes comprendan eso. Y si le hacen esa pregunta, ustedes se remiten a la definición legal, que no incluye, ¿cierto?, la única instancia. ¿Cuáles son los presupuestos? Bueno, como dicen, los requisitos también.
Entonces aquí se aplica de otra forma, que el proceso se encuentre legalmente radicado ante el juez de instancia, ¿ya? El juez de instancia, de primera instancia, y que sea procedente respecto a la resolución dictada, un proceso se sigue ante el juez inferior, un recurso de apelación ante otro de superior jerárquico. Entonces aquí excluye completamente la única instancia. O sea, ya vemos que los requisitos piden que proceda un recurso y la única instancia no procede un recurso de apelación. Entonces puede ser también una pregunta que les pueden hacer a ustedes perfectamente si se aplica la única instancia en esta regla de grado o jerarquía. Y ustedes ya saben la respuesta, no se aplica. En la regla de extensión o alcance, acá también tiene una definición legal, que esto también tienen que aprendérselo, que es el artículo 111 del Código Orgánico del Tribunal, que habla que el tribunal es competente para conocer de un asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se promuevan, y lo es también para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones atendida a su cuantía, hubiera de corresponder a un juez inferior si se entablaran por separado. Aquí se refiere a esta regla de extensión, que muchas veces uno en el juicio puede tramitar incidentes, por eso se habla de incidentes. Por ejemplo, cuando uno presenta una demanda, inicia, ¿cierto?, la demanda, se notifica al demandado para que él, durante el término de emplazamiento, la conteste y la responda, y él puede interponer incidentes o excepciones, ¿cierto?, diferentes incidencias que pueden ocurrir. Por ejemplo, la demanda puede señalar al demandado, la demanda está mal entablada, por ejemplo, no se dirige contra una persona, tiene error en la demanda. Entonces ahí el tribunal también está obligado a conocer de todas esas incidencias que se promueven durante el juicio, ¿ya? También va a conocer esos asuntos. Él va a tener que decir, ¿sabe qué? En cuanto a lo que usted propone y los hechos, los fundamentos, sí, tiene que arreglar la demanda conforme a lo que señala el demandado, ¿ya? Y por eso habla por vía de reconvención, que es la contrademanda, por así decirlo, que efectúa el demandado al demandante. Entonces estamos hablando de dos demandas. Yo primero demandé al demandante por determinada cosa y resulta que el demandado, ¿cierto?, me demanda también. Entonces ahí el juez también va a conocer de esa misma demanda. ¿Para qué motivo? Para evitar que yo vaya del mismo tribunal e interponga otra demanda. O sea, no tiene sentido. Entonces hay economía procesal. Entonces, en virtud de este principio, se conocen las dos demandas que son de las mismas partes en el mismo juicio. ¿Ya? Se aplican esa misma materia. En sus requisitos, su presupuesto, el tribunal ya debe tener radicada, ¿cierto?, esta competencia. O sea, conforme al principio anterior, ya debe haberse fijado, establecido el conocimiento del negocio, que en el juicio principal se planteen peticiones vinculadas al conflicto, obviamente, o sea, no es cualquier petición que no tenga ninguna relación, ¿ya? O sea, tienen que ser vinculadas propiamente tal con el conflicto, pero que no tengan que ver con elementos propiamente tal. Que el tribunal que lo esté conociendo, lo principal, tenga potencialmente competencia natural para conocer de las nuevas materias. Cuando hablamos, ¿cierto?, de competencia natural, perdón, es la que la ley le establece. O sea, si yo estoy tramitando causas civiles, obviamente el tribunal tiene que, los incidentes, todas las incidencias que yo interponga, tienen que tener relación con eso. Ya no va a interponer otro tipo de incidencia. Y que las materias sean compatibles con el procedimiento aplicable, ¿ya? Entonces, tiene que, todo tiene que relacionarse en esta materia. Por eso es que aquí vemos los incidentes, la reconvención, que es la contrademanda, la compensación, que, como dice, ¿cierto?, la obligación con la que quiere enervarse las acciones de menor cuantía y lo va a conocer el mismo tribunal, por eso se distingue, y si la obligación con la que pretende enervarse la acción es de mayor cuantía, debe entablarse la acción por separado, ¿ya? Recordemos que tenemos la mínima, menor y mayor cuantía. La menor cuantía va de 10 a 500 UTM y mayor cuantía de 500 UTM hacia arriba, ¿ya? Entonces hay que hacer esa diferencia.
Después pasamos al principio de la prevención, o también se le habla de la inexcusabilidad. Entonces se relaciona con el principio que vimos recién, que también tiene definición legal, y siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. ¿Qué les quiere decir esto? Simplemente que hay dos tribunales que son competentes para conocer de un asunto, pero ¿qué le dice la ley? Por eso se llama de prevención o inexcusabilidad. O sea, no significa, ah, mira, el primer juzgado civil de Chillán es competente y yo lo interpuse en el segundo, entonces no me va a poder decir, vaya al primero, o el primero me va a decir, vaya al segundo. No, eso no va a ocurrir. Entonces, este principio establece que ninguno va a poder excusarse del conocimiento, de conocer la causa, porque hay otros tribunales competentes. Y aquí se aplica también la regla de recreación, por eso es que dice, pero el que haya prevenido en el conocimiento, o sea, en el que se haya entablado la demanda, en que haya entrado a conocer la causa, excluye a los demás, o sea, ya deja de los otros tribunales de ser competentes. O sea, se estableció, se fijó la demanda en el segundo juzgado civil de Chillán, y él va a quedar, ¿cierto? Fijado, ¿cierto? Para la causa. Por eso dice, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Ahí, ¿cierto? Tenemos la definición legal. ¿Cuáles son sus requisitos? Sus requisitos que existan dos o más, que existan dos o más tribunales competentes para conocer de un asunto, que el demandante presente una demanda ante uno de ellos, ya como habíamos hablado, ante el segundo juzgado civil de Chillán, y que una vez que uno de ellos prevenga el conocimiento, cesa la competencia de los demás. Normalmente la mayoría de los requisitos siempre están en las propias definiciones, por eso cuando usted ya se aprende las definiciones de memoria, los requisitos, los presupuestos o los supuestos se van a recordar fácilmente de esto. Entonces, con eso ustedes tienen que partir. Pero estos son los requisitos que se establecen. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, si existen dos o más tribunales competentes para conocer un asunto, ninguno de ellos, ¿cierto?, puede excusarse, y el tribunal que lo conoce excluye a los demás. ¿Ya? Se excluye. Y el principio de ejecución, que esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque esto se relaciona con las fases de conocimiento de las causas. Vemos que tenemos la fase de conocimiento, la fase de juzgamiento y la fase de ejecución. Y como la ley, ¿cierto?, lo define, la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que la hubieran pronunciado en primera o en única instancia. Entonces aquí se habla en que si yo decreté de que una persona o una determinada empresa debe pagar una cantidad de suma determinada a monto de indemnización, él debe encargarse, ¿cierto?, de ejecutar esa sentencia. O sea, ante él mismo se entabla, ¿cierto?, la acción para que haga el cobro. Por ejemplo, si no me paga, el embargo, ¿ya? O las diferentes medidas que se puedan tomar. ¿Ya? Entonces, él ejecuta la sentencia. O sea, si sacaron, por ejemplo, si terminaron un contrato de arriendo, qué sé yo, y requieren que las personas se retiren, ahí ellos van a ejecutar a través de la fuerza pública el retiro, ¿cierto?, de las personas de la vivienda. ¿Ya? Por eso aquí se nos establece la excepción, es que la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal, esto en el ámbito penal, es de competencia del juzgado de garantía que hubiera intervenido en el respectivo proceso penal. Ya tenemos, ¿cierto?, una excepción. Y de los tribunales que conozcan de la revisión de las sentencias firmes o de los recursos de apelación, de casación o nulidad contra sentencias definitivas penales, ejecutará los fallos que se dicten para su sustanciación. O sea, ahí también tienen esas excepciones. Pero acá de esta regla ustedes tienen que aprenderse eso, de que quien ejecuta las resoluciones es que corresponden a los tribunales que lo hubieran pronunciado en primera o en única instancia. ¿Ya? Y esta establece las diferentes reglas. Bueno, y esta es la segunda de la ejecución, que siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio,
podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente, que es el 113, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiera obtenido el pleito. Entonces aquí, esta segunda parte que habla, el mismo ejemplo que les coloqué. Si el tribunal, por ejemplo, en primera instancia, él dictó que una persona debía pagarle a monto de indemnización una suma X de dinero a otra persona o persona jurídica, y la persona no paga, va a requerir iniciar otro juicio. ¿Cuál es el juicio ejecutivo? Para el cobro, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta definición dice que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria iniciación de un nuevo juicio, ¿ya? Podrá deducirse ante el tribunal que menciona inciso primero, o sea, el tribunal que hubiera pronunciado la sentencia en primera o en única instancia. Entonces, ante el mismo tribunal, yo interpongo este nuevo juicio para que le cobre al otro tribunal mediante el embargo, ¿cierto? La prohibición de grabar o enajenar, diferentes medidas que se pueden tomar en esa materia. Entonces ahí ya se aplica esta regla. Y en cuanto a la ejecución, bueno, aquí tenemos que distinguir en sede civil, en sede penal. Bueno, en sede civil, ante el mismo tribunal que dicta la resolución, ya, que es la ejecución incidental, y ante el que sea competente de acuerdo a los factores de competencia. Ahí vemos el juicio ejecutivo, lo que le hablaba recién. Y en sede penal, que es lo mismo de la definición anterior, al juzgado de garantía conoce la sentencia y las medidas de seguridad que se hayan dictado, que la ejecuta, y los tribunales que conocen de la revisión de la misma que la definición, ellos tienen cierta competencia para ejecutar los fallos y que se dicten en esta materia. ¿Ya? Ahora pasamos a estas reglas especiales de la competencia, que en realidad esta es la que se basan en todo, que es la competencia absoluta y la competencia relativa. En la competencia absoluta se ve desde el punto de vista desde el grado de jerarquía del tribunal, como vimos anteriormente, y eso se basa en relación a la materia, la cuantía y el fuero. Y de la competencia relativa, lo vemos desde el punto de vista del territorio. ¿Ya? Para entrar en detalle en eso, ¿cierto? ¿Cómo se define esta competencia absoluta? Es aquella que determina la clase del tribunal que debe intervenir en el conocimiento de un asunto. Y si entre ellos hubiera distintas jerarquías, también los se señalará. ¿Ya? Entonces ellos conocen un determinado asunto judicialmente y eventualmente la categoría del mismo. ¿Ya? Aquí se refiere con esto que determina la clase de tribunales que intervienen en los asuntos de esta competencia. Por eso es que a veces hay distintas jerarquías. Por ejemplo, no sé, por la Corte de Apelaciones, los tribunales inferiores, la Corte Suprema, para conocer de los diferentes asuntos. Por eso son jerarquías de tribunales y la ley, ¿cierto?, señala esta jerarquía. Pero para entrar en el fondo de esta materia, ahí vemos que sus características de la competencia que permite el reparto de la jurisdicción entre las diversas clases y jerarquías de los tribunales que existen en el país. O sea, se reparte, por así decirlo, la jurisdicción en los diferentes tribunales a nivel nacional. Son de orden público. ¿Por qué motivo? Porque tienen relación con la organización y funcionamiento de nuestros tribunales y además establecen el interés general de la sociedad y no el interés particular de una persona. Por eso son de orden público. Son irrenunciables, o sea, no pueden ser modificadas por las partes ni de forma expresa o tácita y son obligatorias para el juez. Su infracción puede alegarse en cualquier tiempo de acuerdo a las normas de procedimiento. Puede y debe declararse de oficio del tribunal, ¿ya? Por ejemplo, la incompetencia absoluta es un presupuesto, un requisito que opere la regla de erradicación, la que habíamos visto, o sea que ya está establecida la causa, y bueno, se sanea, ¿cierto?, con la cosa juzgada. ¿En qué sentido? En que la cosa juzgada ya no se puede volver a discutir un mismo asunto, que en cual ya se haya dictado sentencia en esta materia. Pero ¿cuáles son los elementos que determinan esto? Lo que está acá, ¿cierto? La materia, la cuantía y el fuero.
Y la materia aquí es la naturaleza del negocio. Por eso se asimilan las palabras en todas las otras definiciones que hemos visto. Es la naturaleza del negocio sometido a la decisión del tribunal y en ciertos casos excepcionales el objeto o la clase del mismo. ¿Ya? Entonces, es la naturaleza del asunto controvertido. ¿Cuáles son sus efectos? Ayuda a determinados tribunales especiales, obviamente, pues si yo tengo una causa del derecho de familia, la interpongo en un tribunal de familia. Si tengo una causa penal, en el ámbito penal, y así. Y también permite determinar la competencia de cada tribunal para conocer en cuanto está a la materia, ¿ya? O sea, determinar lo mismo relacionado con el término, en la definición de la competencia. Y ahí vemos, por ejemplo, algunos juicios que, bueno, no es necesario que se aprendan todos, por lo menos que sepan alguno de estos. Por ejemplo, los jueces de Hacienda, lo ven los jueces de letras de común en asiento de corte, juicios de mina, los jueces de letras, asuntos judiciales no contenciosos, jueces de letras, causas laborales o de familia, lo ven los jueces de letras, en caso que no exista un tribunal especial, porque si por ejemplo aquí en Chillán hay un tribunal de familia, lo ve el tribunal de familia. La responsabilidad civil, ministerial de los jueces de letras, de las cortes de apelaciones, causa de movilidad de los ministros de la Corte Suprema, lo ve el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Vemos las demandas civiles que se entablan contra miembros de la Corte Suprema, lo ve el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Causa de movilidad contra el ministro de Corte de Apelaciones, los presidentes de la Corte Suprema. Y responsabilidad civil por los actos cometidos por uno o más miembros fiscal y judicial, el presidente de la Corte Suprema. Entonces ahí vienen cierto un tipo de juicio en cuanto a esta materia, ¿ya? Pero aquí tenemos que entrar a distinguir, ¿ya? Que se tiene que distinguir en base a estos dos artículos, que es el artículo 130 y el 131, que se reputan como asuntos de mayor cuantía aquellos que versen sobre materia en que no puede apreciar en dinero. Por aquí estamos viendo en punto, es como una presunción, porque en la siguiente vamos a ver en relación a la cuantía, pero acá la ley le asigna un valor de mayor cuantía cuando algo no se puede reputar de dinero. Aquí es tipo de cosas, cuando son relativas al estado civil de las personas, ¿ya? Cuando tenga relación con eso, son de mayor cuantía. Cuando está regulada la relación de separación judicial de bienes entre el marido y la mujer, la crianza y el cuidado de los hijos, las que versen sobre la validez o nulidad de disposiciones testamentarias, sobre petición de herencia, sobre abertura y protocolización de un testamento, relativa al nombramiento de tutor y curador, aquí se reputan, ¿cierto?, de mayor cuantía. Ahí es importante hacer esta distinción de la materia. Y también se reputan asuntos de mayor cuantía, bueno, el derecho al goce decreto de un capital acensuado y toda la relativa al procedimiento concursal de reorganización o liquidación entre el deudor y los acreedores. Ahí ya hay una presunción. Es importante que ustedes también se aprendan esto, bueno, no necesariamente todos los ejemplos, pero que sepan distinguir cuáles se reputan, ¿cierto?, mayor cuantía en base a estos artículos de esta materia. Y la cuantía, esta es la que ya, ¿cierto?, se hace en el ámbito civil y el penal, que determina el valor, en los asuntos civiles, el valor de la cosa disputada, y se determina en el ámbito penal por la pena que el delito lleva consigo. O sea, ahí vemos, ¿cierto?, la cuantía en estas dos ramas, en la rama civil y en la rama penal. Entonces, aquí en la cuantía de los juicios civiles, cosas que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, o sea, a un monto de dinero, ahí nos remitimos al factor materia, que es lo que vimos anteriormente. O sea, se van a reputar mayor cuantía, si no es apreciación en dinero, tales causas. Entonces ahí se va al artículo 130, ¿cierto?, el que habíamos visto en la materia. Entonces ahí, ¿cierto?, se remiten a eso mismo. Pero si son susceptibles de apreciación pecuniaria, ahí debemos distinguir si es que se acompañan o no se acompañan documentos, y ahí, bueno, si se acompañan documentos, obviamente las pruebas, ahí se desprende el valor de la cosa disputada. O sea, si yo acompaño, por ejemplo, una factura, ya que es por un determinado monto, ahí se va a decir, esta es la cuantía, el monto de la factura, por ejemplo. Y ahí se determina, ¿cierto?, la cuantía. Si no se desprende el valor de la cosa disputada, porque se acompañó un documento, entonces ahí sigue la misma suerte como si no se hubiese acompañado
un documento, es una excepción. Entonces aquí se aplica la siguiente regla que la vamos a ver. Y caso de obligaciones de moneda extranjera, bueno, ahí se hacen ciertas las transformaciones a pesos chilenos conforme a lo que establezca la ley. Si no acompañan documentos, bueno, aquí va a depender, ¿cierto?, si va a ser una acción personal o una acción real. Ya la acción personal se produce según la apreciación que haga el demandante a la demanda, y si hay acción real que se persigue sobre bienes, ya, sobre bienes, puede proceder de común acuerdo, y si no hay acuerdo, ¿cierto?, el valor lo determina un perito, ¿ya? Está en base a eso. Y hay cualquiera de las partes, pues, los casos que el valor de la cosa disputada no aparezca esclarecido por los medios indicados en este código, hacer gestiones convenientes para que dicho valor sea fijado antes que se pronuncie la sentencia. Entonces, más que nada, ¿qué tienen que comprender de esto? La distinción, ¿cierto?, en la apreciación pecuniaria en base a si se acompañan o no se acompañan documentos, cuál es la que determina este factor de la cuantía. Hay unas reglas especiales que se determinan la cuantía. Por ejemplo, en caso en que se entablen varias acciones en una demanda, se determina la cuantía del juicio por el monto en que ascendieron todas las acciones entabladas. Y ahí vamos a los nuevos principios que vimos anteriormente, que eran la acumulación, por ejemplo, de la demanda. Entonces estas se acumulan y ahí se determinan nuevamente las acciones y el monto de esta cuantía. Si hay la pluralidad de demandados, ahí depende del valor total de la cosa o la cantidad debida, ¿ya? Y si hay reconvención, o sea, la contrademanda, ahí para determinar la competencia se determina el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda. No se juntan, ¿cierto?, los dos asuntos. O sea, se conoce el mismo tribunal, pero no se remiten a la misma tipo de cuantía, ¿ya? Y la cuantía, ¿cierto?, de la materia se determina por el monto que asciende a la acción principal y la reconvención reunidas. Entonces, se aplican esta regla y esta distinción que hay que realizar para determinar la competencia, ¿cierto?, y la cuantía de esta reconvención. Ahí también tiene otras reglas especiales, que en la terminación de arrendamiento se toma en consideración el periodo de pago, si es que las partes lo han estipulado en el contrato o no, o si las partes no lo estipulan, si que hay saldos insolutos los que se deban, hay que ver el total de la renta insoluta, o se está demandando solamente un resto de que se deba. En cuanto a las pensiones, si es que están devengadas futuras, bueno, ahí si están devengadas el monto de la fecha de iniciación del juicio, y si son futuras, abarcan un tiempo determinado, se asuman todas ellas, y si no abarca un tiempo determinado, suman las que ascendieron a dichas pensiones en un año. Pero, ¿cuál es la gran importancia de esta cuantía? ¿Y cuál es el foco de todo esto? Es mayor, menor o mínima cuantía que se enfocan en esto. Esa es la principal clasificación dentro de esto, en el ámbito civil y penal. Sin perjuicio que ustedes tengan que saber esto anterior, ¿cierto? La cuantía en qué caso se aplica y las reglas especiales. No necesariamente tienen que aprenderse todas estas reglas especiales, pero por lo menos entender alguna de ellas en caso que lo pregunten una que otra regla especial, ¿ya? Porque son bastante específicas, pero eso lo ven más adelante ustedes en los diferentes cursos que van avanzando. También en cuanto a la cuantía se determina, por ejemplo, si el valor de la cosa que se disputa se aumenta o disminuye durante la instancia, no sufre alteración o alguna determinación que antes se hubiera hecho con arreglo a la ley. O sea, no va a sufrir alteración si yo, por ejemplo, el tribunal, en base a los antecedentes que se aportaron a la demanda, se decreta que el juicio es de menor cuantía y después resulta que con todo el antecedente disminuye considerablemente la acción que se está demandando, eso no va a afectar a la que ya se hubiese hecho, ¿ya? Y tampoco sufre la determinación o alteración alguna en razón que se deba por intereses o frutos de vengado después de la fecha de la demanda, ni de lo que se da por costo o daño en causa durante el juicio. O sea, en cierta manera la cuantía no se altera por causa sobreveniente, ¿ya? Eso más que nada. Pero
pero si eso es tan considerado en la demanda, como al final lo habla, ¿cierto? Si los intereses y los frutos de daños debidos antes de la demanda, porque estamos hablando antes de la demanda, se agregan al capital demandado y eso se toman en cuenta para determinar la cantidad. Porque obviamente es lógico, porque si yo demando una deuda de 10 millones, más intereses, qué sé yo, van 2 millones, más daños, gastos por cobranza, qué sé yo, obviamente eso va a dar un total. Pero las alteraciones que aquí hablamos, que se hagan cuando ya esté tramitado la demanda, o que sean con posterioridad a la demanda, obviamente ahí ya no va a sufrir ninguna alteración, porque ya se fijó. ¿Ya? Y esto ustedes tienen que saberlo de memoria. O sea, ¿qué determina el procedimiento en cuanto a los montos? Va a ser de mayor cuantía si es superior a las 500 UTM. Si la acción 500 pongo en 500 UTM, es mayor cuantía. Si es menor cuantía, si es superior a 10 UTM, inferior a las 500 y mínima cuantía inferior a 10 UTM. Sumamente importante esta determinación, porque si simplemente los jueces sacan cálculos nomás. Si lo que yo estoy cobrando por indemnización de perjuicio es de 10 millones, está dentro de menor cuantía, ahí ¿cierto? Ese va a ser el procedimiento. ¿Qué determina la cuantía o ese procedimiento? Obviamente el plazo son mayores si es de mayor cuantía, son menores si es de menor cuantía y si es de mínima cuantía son mucho más menores. Entonces eso es lo que hace la diferencia y bueno, los procedimientos, las etapas también del juicio. Que se lo ven el siguiente año ven el juicio y ahí ven las diferentes etapas. También para determinar la instancia, va a ser de única o primera instancia, menos de 10 UTM, primera instancia, más de 10 UTM. ¿Ya? También un elemento para considerar regular las costas del proceso. Las costas son los gastos que se tengan en el juicio. ¿Ya? Entonces aquí se regula también en base a esto. Y si la cuantía es baja, el legislador exime en algunas ocasiones la parte de actuar representada por abogado y procurador. ¿Ya? Aquí muchas veces, por ejemplo, en algunos procedimientos, el legislador o la ley, ¿cierto?, permiten que los demandantes actúen sin necesidad de un abogado. Por ejemplo, en los juzgados de policía local hay ciertas causas por la ley del derecho al consumidor que uno puede iniciar perfectamente sin necesidad de un abogado. ¿Ya? A veces, por ejemplo, los recursos de protección, uno no necesita un abogado. Entonces, hay varias posibilidades que establece el legislador. Y en materia penal, bueno, aquí se hace la distinción en estas dos materias, si hace el crimen o simple delito, ¿qué tribunales lo van a ver? El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, del Juzgado de Garantía, el procedimiento abreviado. Sergio, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Oye, y donde dice, si la cuantía es baja, ¿de cuánto estamos hablando ahí? ¿Qué tan baja puede ser? ¿Menos Por de las ejemplo, el 10? juzgado de policía local, por el tema de las multas que no sean mayores a 4 UTM. Ahí, por ejemplo, el juzgado de policía local establece que lo que se está pidiendo menor a 4 UTM no necesita un abogado. ¿Ya? Ahí por eso ahora la cuantía es baja. Pero eso lo determina cada ley también, porque a veces otra ley, otra normativa puede considerar que puede ser, por ejemplo, los juicios de arriendo. Creo que son como 400 o 300.000 pesos. Si es menor ese monto de arriendo, procede, ¿cierto?, que uno pueda iniciar las causas sin necesidad de un abogado. Ya, no me quedó Entonces va a claro. determinar eso. Gracias. ¿Ya? Y en materia penal, ahí, ¿cierto?, vamos a distinguir en estos crímenes a simple delito las faltas. Ahí los crímenes a simple delito, las penas de crimen, ¿cierto?, van sobre los 5 años y la otra, ¿cierto?, van menores a los 5 años. Pero ahí determina, ¿cierto?, qué tribunales son competentes y el procedimiento. Más que entender no necesitan comprender el significado de cada una de ellas, sino simplemente saber el cuadrito, cuál se aplica. En las faltas, ¿cierto?, el juzgado de garantía, las falta de infracciones a la ley de alcohol, ¿cierto? Y ahí se aplica procedimiento monitorio o simplificado. ¿Ya? Entonces en esto no van a tener mayor complicación. Y en relación al fuero, que, que se aplica en esta materia, esto
resguarda, ¿cierto?, la independencia judicial externa, que el juez podría verse presionado por el cargo que ocupa una de las partes que comparece en el litigio. Por eso es que es un elemento de esta competencia absoluta, porque modifica la determinación previa de la jerarquía de un tribunal para conocer un asunto por existir la intervención de una persona constituida en dignidad. Esto, ¿por qué es importante el fuero? No es un privilegio para el litigante que ejerce cierto rol, sino una garantía para la contraparte. ¿Por qué se habla de esto que no es un privilegio o el fuero? Porque a veces hay personas que tienen un fuero, o sea, de no ser sometida a la justicia, pero eso, como dice la propia ley, no exige que sea un privilegio, sino que es una garantía. ¿Por qué sentido? Porque para poder iniciar un juicio contra esas personas se tienen que cumplir ciertos requisitos o que ciertos tribunales revisen que eso es procedente. Entonces la ley lo ampara en esta materia para que no sean interpuestos a juicio por lo que se le da la gana, ¿ya? Entonces para ese motivo este fuero. Por eso habla de cierto de fuero mayor y fuero menor. El fuero mayor incide, ¿cierto?, en la jerarquía del tribunal competente. Ahí se habla de los ministros de Corte de Apelaciones como tribunal universal, ¿cierto?, de excepción en primera instancia respecto de causas en las que tengan interés ciertas personas. Y esas ciertas personas son el presidente de la República, los expresidentes, ministros de Estado, senadores, diputados, miembros de tribunales de justicia, Contralor General, comandante en jefe de la Fuerza Armada, general director de Carabineros, y los diferentes, ahí el artículo 50 lo establece. Tampoco necesitan aprenderse todas las personas que están ahí, pero comprender que a esas personas se le aplica este fuero, el fuero mayor. Y el fuero menor, que no va a ser el factor de competencia, pero que incide en la determinación de la instancia en que se conoce un asunto. Y por eso se habla del artículo 45, porque ahí ese artículo se refiere en que se radica el conocimiento en un juez de letra en primera instancia de los asuntos civiles de comercio cuya cuantía sea inferior a 10 UTM, ¿ya? En que sean parte el comandante en jefe del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea General, el director de Carabineros, ministro de Corte Suprema, de Corte de Operaciones, fiscales de los tribunales o los jueces letrados. Entonces ahí se establece esta diferencia. También no necesitan aprenderse todas las personas que están ahí, pero saber que se aplica cuando cuando es procedente este fuero menor. ¿Cuál hay algunas excepciones en esto? Bueno, en juicios de mina, juicios posesorios, no opera este fuero más que nada, por eso es una excepción, que el artículo 133, para que usted lo pueda leer y comprenderlo también, pero juicios de distribución de agua, juicios de partición, aquellos que se tramitan según procedimientos sumarios y otros casos que determine la ley. Ahí no se aplicaría, ¿cierto?, este fuero, ¿ya? Hay una excepción a esta materia, pero ahí más que nada distinguir eso, no entrar más allá a fondo. Si es que les preguntaran cuáles son las excepciones, ustedes mencionan estas que están acá y no necesitan ahondar más en eso, en esa materia, ¿ya? Y en la competencia relativa, aquí es la que determina, ¿cierto?, el tribunal competente entre todos los integrantes del mismo grado de jerarquía. ¿Cuál es el tribunal que va a ser competente para esta materia? Por eso es que se basa en el factor territorio, ¿ya? Su objeto, como dice, radica en distribuir la competencia de primer grado entre tribunales de la misma clase, pero se encuentran operando jurisdiccionalmente en distintos territorios. Acá, ¿cierto?, como vemos en este factor territorio, en materia civil, opera la prórroga de competencia o no hay prórroga de competencia. ¿Por qué motivo? Porque ahí obviamente lo interponemos en otro territorio jurisdiccional. Entonces afecta esto. Y aquí se hacen estas distinciones. Si hay, por ejemplo, disposiciones especiales, bueno, se aplican esas disposiciones especiales, pero si no hay disposiciones especiales, aquí vemos en esta materia. Por ejemplo, si una acción mueble, entonces el juez competente va a ser el lugar donde se estipuló en la convención. Si yo vendí un auto, una acción mueble, o por un bien mueble,
el juez competente es donde celebré el contrato. Si lo celebré aquí en Chillán entonces va a ser competente. Y en subsidio, el domicilio del demandado. Si la acción es inmueble, aquí hay varias formas de aplicarlo, como habla el artículo 135, el lugar donde las partes donde hayan estipulado las partes en la convención. Muchas veces en los contratos se señala estas partes se someterán a los tribunales de justicia de Concepción, ¿ya? O tal tribunal. También se puede aplicar el juez del lugar donde se contrajo la obligación, por eso dice elección del demandante y también elección del demandante las dos. ¿Por qué motivo? Porque la obligación en esta materia, en esta manera, si se contrajo en Chillán, ahí va a ser competente, o también el lugar donde se encuentra el inmueble, que puede ser diferente a donde se contrajo la obligación. Entonces, por eso una elección del demandante, bueno, así lo establece la ley. Y si el inmueble está en más de una comuna, es competente cualquier juez de esas comunas. Ese es más que nada desde el punto de vista factor territorio para determinar qué juez va a ser competente. Y si la acción es de ambas categorías, sea mueble e inmueble, ¿ya? Va a prevalecer el lugar donde se encuentre el inmueble. Y como todo, ¿cierto? ¿Cuál es la regla supletoria? El domicilio del demandado. Si ustedes les preguntan normalmente donde se interponen las demandas o grado ejecutivo en el examen, desde el punto de vista de la competencia relativa en el factor territorio, la regla supletoria en esta materia siempre va a ser el domicilio del demandado. Siempre el domicilio del demandado. Pero también esto hay que distinguirlo, porque si en el domicilio del demandado, por ejemplo, son varias obligaciones que deben cumplirse en distintos lugares, es competente para conocer el juicio del lugar donde se reclame el cumplimiento de cualquiera de ellas. Si el demandado cuenta con 2 o más domicilios, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquiera de ellos. Y si hay 2 o más demandados con distintos domicilios, podrá el demandante entablar su acción ante el juez de cualquier lugar donde esté el domicilio. O sea, se aplica, si son varios los domicilios, cualquiera de ellos lo va a poder establecer. O sea, no va a haber un conflicto entre ellos. Pero si la demanda es de persona jurídica, ¿ya? Hay que distinguir si es de derecho público, sea el Estado, y hay que ver si es que actúa como fisco o no actúa como fisco. Ahí vemos, ¿cierto?, las reglas especiales, que las que vimos anteriormente, y la regla supletoria, ¿cierto?, del domicilio del demandado. Y si actúa como fisco, hay que ver regla especial, porque a veces las leyes, ¿cierto?, establecen la regla en qué lugar deben demandarse, pero si no hay, se aplica en el juicio de Hacienda, ¿ya? Pero más que nada en esta ustedes deben comprender cómo opera la demanda que se va a interponer, comprenderse, ¿cierto? Más que nada eso, ¿ya? Saber perfectamente dónde se interpone la demanda dependiendo de los tipos de acciones y dependiendo del domicilio del demandado, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Bueno, acá ya hay algunos casos propiamente tal que son desde el punto de vista del territorio. En realidad también incide con lo anterior, pero ustedes comprender esto y saber cuándo se aplica, ¿cierto? Pero más allá de eso no necesitan aprenderse en memoria los artículos, sino perfectamente eh, comprenderlo desde el punto de vista de los tipos de juicio, ¿ya? Y bueno, si ya son asuntos civiles no contenciosos, aquí vemos la regla especial, que vemos en el ámbito de cuestiones sucesorias, que es el juez del último domicilio del causante, porque ya hablamos de la herencia, entonces ahí el último domicilio del causante va a iniciarse la demanda, si se nombran tutores o curadores, el juez del domicilio del menor en cual se está estableciendo esta persona para que cuide o administre los bienes, si es la muerte presunta, el juez del lugar donde el desaparecido tuvo su último domicilio y autorización para grabar o enajenar inmueble, el lugar donde se encuentre el inmueble. Y del censo, bueno, ahí hay que distinguir del goce, si el censo se redimió, si el censo no inscrito ni redimido, el juez del lugar en que donde se inscribe, donde se inscribió la redención, o el juez donde el derecho último
el censualista, ¿ya? Y nuevamente la regla supletoria del domicilio del demandante. También de esto, usted enfóquense, ¿cierto? Más que nada en comprender la información desde el punto de vista de asuntos civiles no contenciosos, cada una de estas clasificaciones, pero no entrar al fondo de las definiciones de cada uno de los artículos, ¿ya? Sino comprender claramente en base a cada uno de estos asuntos cuál tribunal o juez va a ser competente. Pero siempre recuerde la regla supletoria, el domicilio del solicitante, ¿cierto? Esa es la regla supletoria que se aplica en esta materia, y acá también. Y en materia penal, que también es la distinción, si son delitos cometidos fuera del territorio chileno, y dentro del territorio chileno tenemos la regla general, que es el principio de extraterritorialidad, que es lo que vimos ayer denme un segundo. Y ahora sí. Ya, entonces, en materia penal, ¿cierto? Tenemos los delitos cometidos fuera del territorio chileno, que es el principio de territorialidad, como le habíamos comentado ayer, y la excepción, los delitos contemplados en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que eso es lo que también vimos ayer en la excepción, ¿ya? Que deben enfocarse en lo mismo. O sea, si ustedes aprenden lo que ayer revisamos cuando le pregunten en el examen, no van a tener ningún problema para explicarlo en esta materia, en materia penal, desde el punto de vista del territorio. Si son delitos cometidos dentro del territorio chileno, aquí es súper importante para determinar el lugar, porque si es la comisión de un solo delito, el lugar donde se comete el delito, o sea, donde da su principio de ejecución, donde se ejecutó. Recuerdo que el profesor nos preguntó, creo que también fue este ejemplo, nos dijo ya, el delito es cierto de secuestro se cometió en Chillán, pero se llevaron a la persona, ¿cierto?, a San Carlos. Entonces, ¿cuál es el tribunal competente? Bueno, aquí, ¿cierto?, el artículo 157 lo define, y donde se da principio de ejecución. Si da principio de ejecución en Chillán, ahí el tribunal es competente para eso. Si es la comisión de un más delito, va a continuar conociendo las gestiones relativas de dicho procedimiento el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados. ¿Ya? Si cometió varios delitos en diferentes ciudades, pero se iniciaron las investigaciones del primer hecho en tal parte, ahí, ¿cierto?, va a ser competente para conocer del juicio. ¿Ya? Y bueno, aquí la prórroga de la competencia es lo que yo les explicaba, que es el acto por el cual las partes litigantes otorgan competencia a un tribunal para conocer de un determinado asunto judicial en circunstancias que naturalmente no la tiene, o sea, lo prorrogan, ¿ya? Prorrogan esto las partes, y por eso es que, como la podemos clasificar, que puede ser convenido de las partes, o sea, de forma expresa o tácita. Si es forma expresa, en el mismo contrato dice que los tribunales se someten a tal tribunal, a tal juzgado, ¿cierto?, de tal comuna, de tal ciudad, lo dice expresamente, no hay ninguna duda de eso. Si es tácita, aquí hay que distinguir del demandante al demandado, o sea, por el hecho de ocurrir ante el juez interponiendo su demanda. O sea, yo no necesito tener un contrato, sino yo voy. Si el competente era el primer juzgado civil, y había otro tribunal que también era, que prorroga la competencia, y yo voy ante ese otro tribunal e interpongo la demanda, ahí se entiende de que por ese hecho yo lo estoy prorrogando. Por eso se llama tácita, porque se desprende de los hechos que yo ejecuto como persona. Y del demandado también, si es que él hace cualquier gestión que no sea reclamar la incompetencia, o sea, por ejemplo, contesta la demanda, ahí él está obviamente prorrogando también la competencia porque contestó la demanda, porque perfectamente él podría haber dicho, este no es el tribunal competente, por lo tanto, hágase en el tribunal que es competente. Si se trata de un asunto contencioso civil, ahí son los tribunales ordinarios tribunales de primera instancia, tribunales ordinarios de igual jerarquía y negocios contenciosos civiles. Aquí, ¿cierto?, se distingue en esa prórroga de competencia en base a este punto.
¿ya? Si el tribunal al que se pretende atribuir competencia le carezca en razón del factor territorio, bueno, ahí también, ¿cierto? Esos son los requisitos que debe aplicar, o sea, que el tribunal al que se le pretende entregar esta competencia prorrogada la carezca, ¿ya? Pero ¿en qué razón? En ese factor, en el factor territorio, o sea, no en otros factores, ¿ya? En ese motivo. Estos son sus presupuestos. ¿Cuáles son sus efectos? Solamente producen sus efectos entre las personas que han concurrido a otorgarla. O sea, no respecto a otras personas. O sea, eso no significa que, yo fui al segundo juzgado civil de Chillán, entonces todas las demás personas tienen que interponer las mismas causas por ese motivo en ese juzgado. No, solamente efectos relativos, o sea, solamente afecta a las partes. Y la capacidad para poder prorrogar, se habla que pueden prorrogar la competencia de las personas que según la ley son hábiles para estar en juicio por sí mismas, y las que no lo son pueden prorrogarlas por sus representantes legales. Más que nada, eso no tiene mayor explicación de ese motivo. Y bueno, en base a este paralelo, estas dos competencias, que recordemos que la absoluta era del punto de vista materia, ¿cierto? Fuero y cuantía, y la relativa del punto de vista de territorio. Entonces, determina el grado, jerarquía del tribunal, la competencia absoluta, y la relativa determina con precisión cuál es el tribunal que debe conocer de un asunto dentro de un mismo grado. O sea, todos tribunales inferiores, ¿cierto? Ahí determina cuáles son los tribunales que deben conocer estos asuntos en tribunales ordinarios, ¿ya? La de absoluta, ¿cierto? Son de orden público, y la competencia relativa son de carácter privado, obviamente porque, como lo mismo lo anterior, que los efectos solamente se producen entre las personas que concurren a otorgar, o sea, el interés propiamente tal mío o con otro. ¿Cuál podría ser como un objetivo? Por ejemplo, no sé, porque me queda más cerca de la casa. Puede ser algo para algo así, entonces trato de prorrogar la competencia por ese motivo. Por eso son de carácter privado, o sea, no afectan a la sociedad ni tampoco al orden público como tal. La competencia absoluta son irrenunciables, no va a poder renunciar a ellas porque como mismo tal son de orden público, y las cosas que son de orden público siempre tienen estas características que son irrenunciables. Y si es de competencia relativa, como son de carácter privado, ellos deciden si lo hacen o no lo hacen, por lo tanto pueden renunciar. En la competencia absoluta no va a haber prórroga de competencia, y en la relativa sí procede esta prórroga que vimos recién. Y si hay falta de competencia, la incompetencia es declarada de oficio, pero acá en la competencia relativa, la incompetencia se reclama a petición de parte. Por eso es que, recuerden que habíamos visto acá, si era tácita, ¿cierto? El demandado, en vez de reclamarla, contesta la demanda, se prorroga la competencia. Por eso debe ser reclamada a petición de parte. En cambio, la que es absoluta, esa es declarada, ¿cierto?, de oficio por el tribunal. O sea, no requiere una petición de las partes. ¿Ya? Y bueno, hay una distinción. O sea, este mismo esquema que ustedes se lo pueden aprender sin ningún problema, y es súper claro en esta materia. Lo que sí, la profesora les va a hacer preguntas sobre esto. Les dijo que va a hacer esto, ¿no? Estoy Sí, parece que sí. sí, nos ¿Sí? mandó como un temario, en realidad entra todo lo que Todo lo pasó en el que... semestre, todo, o Ah, sea, en realidad lo mandó como para refrescar memoria nomás, pero entra todo en realidad. ya entre todo, entonces, ya. Se va a mover esto porque la anterior, el certamen que ustedes tenían, no le había pasado esto, entonces no lo habíamos visto. Pero igual se lo envié en los apuntes. ¿Ya? Ya. Pero entonces, para que lo veamos, en estas cuestiones de competencia, acá son las incidencias formuladas por las partes que acercan de la falta de los tribunales, o sea, perdón, es la incidencia formulada por las partes acerca de la falta de atribuciones del tribunal requerido para conocer de un asunto, de un determinado asunto judicial. ¿Ya? Sergio, ¿Sí? disculpa, mira, tengo acá el temario
Bueno, dentro de los últimos puntos, ya revisando bien, competencia absoluta, competencia relativa y prórroga de competencia. Eso es lo último que colocaría, de Ah, acuerdo al orden. ya Y entonces, después ya se salta a tribunales de justicia como último tema. Y como último, la Corte Suprema. No, como sí, tema eso- 5, Peters, tribunales de justicia. Y ahí, claro, hay varios temas ahí, Concepto, hay varios puntos. clasificación, juzgado de Pero garantía, lo último que de acuerdo a la materia que está repasando es competencia absoluta, competencia relativa y prórroga de competencia. Eso porque es en el como lo certamen último que anterior ya coloca no les, en el tema de competencia, esos son los últimos puntos ya. sí. porque en el certamen que ustedes tuvieron no les preguntó esto, cuestiones de competencia ni inhibitoria de competencia. No les preguntó esto, Mm, por eso les no, preguntaba si iban a no, hacer esto mismo. no, Y entonces, no. bueno, de esto, Yo como te digo, tengo a la vista el temario y eso es lo último que estaba viendo en cuanto a la competencia. bueno, Lo entonces último si que no, acaba de pasar, hasta prórroga de competencia, eso es como lo último. Sí, eso ya. es verdad. Entonces, si no les va a preguntar esto, no vamos a entrar en detalle, porque si no, bueno, igual Sí, requiere más, tal vez va a estar de más, porque como dice, no, eh, no entró en la prueba no, anterior. Y ya después, el último punto, o sea, tema 5, tribunales de justicia. ya. Bueno, ahí los tribunales de justicia, bueno, ustedes se tienen que remitir simplemente a las definiciones de los tribunales que se establece la ley, que están en el Código Orgánico de Tribunales, que dice la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los asuntos que ellos conocen, que también está dentro de la misma materia en el sentido desde el punto de vista de los asuntos que ellos conocen. Es igual Claro, que puedan repasar eso, ¿ya? sí, Pero ahí juzgado de garantía, el tribunal oral, el de letra, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, esos son los puntos. sí, eso es lo que ustedes tienen que aprenderse y verlo. Más que ya como que son esos tribunales, qué funciones ejercen, la materia que ellos conocen, ya, y eso. Pero en relación a lo otro, enfocarse en cada una de las definiciones legales que hayan. Y bueno, ayer, la clase de ayer, igual les mencioné varios tipos de preguntas que ellos podrían hacerle para que igual lo revisen en base a algunas excepciones que habían. Y siempre las excepciones que hay, eso procuren de entenderlas claramente, porque a veces los profesores se enfocan en eso, en en las excepciones, ¿ya? A ver si el alumno comprende que esa no es la regla general, no es la regla absoluta, sino que hay que distinguir en ciertas materias. Entonces ahí también tienen que verlo. ¿Ya? Entonces, bueno, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar en cualquier momento, mi WhatsApp o ahí, y le ayudo y le respondo. Igual revisen los Ya, apuntes que yo les doctor. mandé. Ya, ¿Ya? gracias. Bueno, nos vemos entonces, que les vaya muy Ok, bien. Muchas ya, gracias. Chao, gracias Sergio por tu tiempo. Te Sí, chao, pasaste. muchas chao. gracias. Chao, compañeros. Chau, chau.